Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Yo soy Sergio Torres y frenamos la serie de Capitanes sin cinta para hablar de algo de la actualidad, la entrada a Cristán Tusuche, que le va a dejar fuera de participación probablemente durante toda la liga. Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y una pronta recuperación. Y algo curioso que he leído después de esta grave entrada es que la gente se extraña de cómo puede darse en un amistoso una entrada de tal calibre. Y a mí, sinceramente, no me resulta nada raro, porque las entradas más graves o más duras que yo recuerdo a menudo son en pretemporada. Y detrás de esto hay una pregunta muy interesante, y es ¿por qué un jugador puede comportarse de una manera tan agresiva en un amistoso que aparentemente no vale para nada? Reflexionando, dándole muchas vueltas, y hace poco terminamos la serie de pretemporada con muchos entrenadores a los que pude ayudarle para organizar su pretemporada, llegamos a la conclusión de que los amistosos son más relevantes de lo que parece. Y eso es algo de lo que quiero hablar hoy. Cuando nosotros vemos una acción de ese tipo, una entrada muy dura, a menudo nos quedamos únicamente con el resultado de esa entrada. Y quizás sí sea relevante y sea importante, pero para entender por qué aparece esa conducta tenemos que irnos varios pasos hacia atrás y mirar el contexto en el que se inserta ese comportamiento. Tenemos que ver qué nivel de activación tiene el jugador, qué supone para él ese partido, qué gana o qué incentivos tiene en ese amistoso y qué consecuencias puede tener si lo hace bien o si lo hace mal. Para eso he dividido este vídeo en tres partes. Lo primero que voy a hacer es hablar sobre el concepto de activación. Posteriormente lo enlazaré con esa parte de incentivos para terminar hablando de las consecuencias y llevarlo al entrenamiento, que honestamente creo que es lo que a nosotros más nos importa. Generar contextos de alta calidad para nuestros jugadores. En psicología utilizamos el término de arousal para hablar el nivel de activación de los jugadores. ¿Qué quiero decir con esto? El estado de activación o el estado de activación del organismo para responder a las demandas a las que tiene que dar respuesta. Seguramente que has notado que hay días que te sale todo, que ves todo rápido, que estás activo, que estás con flow, como que ves todo un segundito antes. Probablemente es que estás en un estado de activación óptimo, que se le llama. Sin embargo, otros días parece que llegas medio segundo tarde, que se escapan los controles, como que ves que el jugador no termina de estar fino, que le cuesta entrar. Las acciones parecen pillarle siempre a contrapié. Pues todo eso tiene que ver con el nivel de activación. Muchas veces se simplifica diciendo, bueno, pues cuanto más activo esté, mejor. Error. Poniendo un símil muy sencillo y de la vida cotidiana, si yo quiero barrer mi casa, pues probablemente necesite un grado de activación más alto, porque es una tarea aburrida, quizá tediosa, pero sin embargo, si quiero reparar algo, necesito tener un nivel de activación más bajo. Tengo que pensar, tengo que estar más tranquilo, quizá hacer tareas de manualidades finas. Tengo que tener un nivel de activación más baja. Recuerdo una anécdota de Víctor Valdés que contaba que en la final de Champions contra el Manchester United, Pep Guardiola les puso un vídeo justo antes de salir a jugar, muy emotivo con sus familiares, mandándoles mensajes de ánimo, etcétera. Y lo que hizo ese vídeo, lejos de activar en el buen sentido de la palabra a los jugadores, los sobreactivó. Y Víctor decía que los primeros minutos de esa final estaban muy desconectados, no eran capaces de estar y coger ese ritmo al partido debido a esa sobreactivación emocional que les produjo el vídeo. Por eso yo hablaría de
un nivel de activación adecuado y no tiene que ser en el medio. Habrá veces que necesites una activación más alta y habrá veces que necesites una activación más baja. Nosotros como entrenadores habrá partidos que necesitemos tener un grado de activación más alto o quizás si es un partido muy relevante con muchas cosas en juego, quizá cerca de alcanzar objetivos, necesitaremos quizá un grado de activación más bajo porque el propio contexto nos va a sobreactivar. Eso me lleva a que un mismo partido puede tener diferentes significados para los jugadores. Supongamos que tenemos un jugador titular que lleva mucho tiempo en el club y un jugador del filial que sube, que se ha ganado la pretemporada y que le están dando minutos para ver si es capaz de conseguir el premio de pertenecer a la plantilla durante esta temporada. El nivel de activación que tendrán ambos jugadores probablemente serán diferentes, porque los incentivos para esos jugadores son diferentes. No es lo mismo llevar 5 años en el club que llevar 45 minutos en el primer equipo, porque es tu debut, porque es la primera vez que juegas o porque juegas poco tiempo durante esos partidos. Ese jugador titular sabe que el entrenador juega o que el entrenador tiene un papel importante para él, probablemente sea titular indiscutible, por así decirlo, incluso quizás sea un capitán. Sin embargo, ese chico del filial que le han dado esos 45 minutos sabe que quizá en 2 semanas, si no se lo gana, tiene que volver al filial. Por lo tanto, para ese jugador que lleva 5 años en la primera plantilla quizás sea solo para coger ritmo, sin embargo para el chico del filial es una oportunidad muy muy importante. Hablamos de incentivos, ese amistoso no tiene el mismo incentivo para ambos jugadores. Quizá para ese jugador que ya pertenece a la primera plantilla simplemente es coger rodaje, coger más ritmo, sentirse un poquito de nuevo en esa competición. Sin embargo, para ese jugador del filial, quizá lo viva como la oportunidad de su vida. Por eso, las consecuencias que tiene el amistoso son importantes, porque yo sé que en el minuto 78, si voy ganando 1-0, si el rival ha superado una línea, el jugador juvenil o el jugador del filial puede hacer una entrada a destiempo para ganarse el puesto porque está sobreactivado. Él sabe que quizá una expulsión va a suponer que el equipo gane el partido y bueno, pues va a tener como la recompensa de un sacrificio por el equipo. La consecuencia de esa expulsión incluso podría ser positiva, porque me expulsan pero ganamos el partido. Sin embargo, cuando yo estoy en un partido de liga, minuto 78, si yo hago una entrada a destiempo y mi equipo se queda con 10, las consecuencias son mucho más graves. Quizá haya una sanción de 2-3 partidos, el equipo esos 10 minutos igual le aprietan y nos empatan, por lo tanto he dejado a mi equipo con 10 durante 15 minutos en el que sí que hay puntos en juego. El coste de esas consecuencias es diferente. Por lo tanto, el gestionar esos niveles de activación, esos incentivos y esas consecuencias en los amistosos es muy complejo. Es un contexto muy extraño para el mundo del deporte, en el que siempre se está compitiendo y en un amistoso no te juegas nada numérico, no te juegas nada de puntos. La acción puede tener consecuencias graves, como lamentablemente hemos visto, pero personalmente para el jugador no va a ser más allá que dejar a mi equipo pues con 10 durante 10-15 minutos. ¿Cómo podemos llevar esto al entrenamiento? Me interesa especialmente que entendamos que en el entrenamiento tiene que haber consecuencias y tiene que haber incentivos. Tú no puedes realizar un entrenamiento en el que si se acierta no pasa nada y si se falla tampoco pasa nada.
que la estabilidad emocional del acierto y el error influya muy poco al vestuario, influya muy poco a nuestro equipo. Nosotros tenemos que entender que lo fundamental en el entrenamiento es la toma de decisiones. Nosotros entrenamos para que nuestros jugadores sean capaces de identificar los contextos de mejor manera, pero sobre todo que den respuestas acertadas y óptimas a esos contextos. En esa toma de decisiones entran muchos factores, pero tres fundamentales son los que hemos comentado ahora: la activación, los incentivos y las consecuencias. Para ello, tenemos que meter también en la costelera el resultado, los minutos o los roles que mantienen esos jugadores durante el entrenamiento. No va a ser lo mismo que voy ganando que voy perdiendo. Si falta un minuto para que acabe el partido o si no falta un minuto. Si solo tengo que defender un resultado o si tengo que ir a ganar ese partido. Cuando nosotros diseñamos las tareas, podemos poner normas, podemos poner reglas que atenten directamente sobre esas consecuencias. Vamos a suponer un equipo, una tarea de transiciones, un equipo ataca y otro defiende durante 3 minutos. El equipo que defiende, podemos decirle que si son capaces de mantener la portería a cero durante 3 ataques, al equipo que está atacando le ponemos el contador de puntos a cero. ¿Qué estamos generando con esto? Una activación sobre el equipo que defiende y estamos generando angustia al equipo que está atacando. ¿Cómo va a atacar ese jugador que sus dos compañeros anteriores han fallado el gol? No han hecho gol, sabiendo que si falla los 8 goles que tienen van a ir a cero. Es algo que tenemos que manejar durante los entrenamientos, porque no solo esa tarea puede ser relevante, sino que podemos poner también penalizaciones en caso de, si te meten 3 goles consecutivos, pues ese tercer gol te cuenta doble. Es decir, te van a hacer un gol, 2 goles, y si te hacen otro no sería 3, serían 4. De esta manera estamos entrenando que el jugador sea consciente de la toma de decisión que tiene, influida por las consecuencias y por los incentivos de esa tarea. Resumiendo el vídeo de hoy, hemos visto ese nivel de arousal, ese nivel de activación relevante para nuestros jugadores, hemos visto la importancia de los incentivos y hemos visto la importancia de las consecuencias de las acciones que nosotros tomamos en los entrenamientos. Os lanzo una pregunta: ¿cómo entrenáis vosotros esta variabilidad de incentivos y consecuencias en vuestros entrenamientos? Os leo abajo. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.